otra clase, otro encuentro de estudio de el I Ching. En el encuentro anterior estuvimos hablando un poco sobre el hexagrama 2, que es lo receptivo, que se forma de combinar dos veces el trigrama del elemento tierra, que con eso terminamos de ver lo que sería la puerta de entrada al I Ching, que son el hexagrama 1 y el 2. Son muy importantes. Todo el principio yang, de lo creativo, de iniciar, lo masculino podríamos decir también, y el principio yin de lo receptivo, de responder también, ¿no? Con estos dos primeros hexagramas ya tenemos un montón para ir avanzando. Lo que quería presentarles hoy, les voy adelantando, es que estudiemos un poco con algunos comentarios sobre el hexagrama 29 y 30. Recuerden que el I Ching está dividido en dos partes. Lo que sería canon superior se llama, que es la primera parte, del 1 al 30, los primeros 30 hexagramas, y el canon inferior sería del 31 al 64. El canon superior estudia los fenómenos de la naturaleza, por así decirlo, la ley natural, y después el canon inferior estudia los fenómenos aplicados a lo humano. Y en esta primera parte del canon superior, o sea, el principio, empieza con lo creativo, con el iniciar y el responder, lo creativo y lo receptivo, y termina con el agua y el fuego. Recuerden, estos 4 elementos son algo así como los elementos cardinales, podríamos decir, en cuanto a condensación de símbolos, ¿no? Se dice que tenía, cuando fue creado vamos a hablar hoy de los arreglos circulares también, pero cuando fueron creados los arreglos circulares de los trigramas de Fuji, decía, bueno, que a donde quiera que iba, Fuji siempre tenía el cielo arriba y la tierra abajo que lo sustentaba, entonces por eso estableció como en ese primer eje, colocó arriba el cielo, abajo la tierra, y a partir de ahí distribuyó los otros elementos, y también como símbolo primario, digamos, el cielo también puede representar, si quieren, el cosmos, ¿no? Toda la creación, todo el universo, puede ser el cielo, la bóveda estrellada, puede ser las constelaciones, etcétera, y la tierra, bueno, el plano en el que nosotros habitamos. Hay toda una teoría que se desarrolló que decía que el cielo era redondo y la tierra era cuadrada, pero esto relativo a la función del cielo redondo, porque estaba en permanente movimiento en los ciclos, que giraba constantemente, ¿no? Si uno observa, los fenómenos celestes están en permanente rotación, por eso de ahí viene la idea del cielo redondo. Esto está reflejado en la moneda china original, las antiguas, era redonda por afuera y hay un cuadrado adentro. El cuadrado representa la tierra, el cuadrado también representa las direcciones, los puntos cardinales y lo que es plano también. Entonces eso era un poco la idea de cielo redondo y tierra cuadrada, como comentario general. Después teníamos otros dos grandes fenómenos naturales, que eran el Sol y la Luna, asociados con, por ejemplo, la luz y la oscuridad, o el día y la noche, como en estas polaridades, todo lo que es el elemento fuego, el trigrama fuego, representa el sol, pero también representa el fuego, y también representa el día, y también representa la actividad, si se quiere. Y, por ejemplo, podríamos asociarlo quizá con el amanecer y la dirección del este, que es de donde sale el sol. En el arreglo estamos hablando Fuji, lo que serían, le llaman del cielo anterior o prenatal o congénito. Bien. Luego, la luna representa la noche, la oscuridad, el agua, el trigrama agua, estamos hablando, lo que sería una naturaleza más yin, el atardecer también en ese sentido, y podemos asociarlo con la dirección del oeste en el arreglo de Fuji. Ya vamos a ver cómo se distribuye. Esa es una distribución posible, que es lo que se llama el arreglo de Fuji. Después tenemos otra forma, esto es cómo colocamos los trigramas en un arreglo circular, los 8 trigramas en un arreglo circular, y a partir de ahí obtenemos más relaciones y más significados. Vamos a ver que en cada uno de estos arreglos hay una asignación numérica, se le asigna un valor numérico a cada trigrama, y a partir de ahí surgen otras relaciones muy interesantes también para ir deduciendo. Entonces tenemos, ya que estamos hablando, voy a ver si se alcanza a ver algo por acá. Este es el arreglo de de Fuji. Tenemos el cielo arriba, la tierra abajo, a la izquierda el fuego, a la derecha el agua.
y luego vamos a tener, si vamos en movimiento, digamos, del cielo que desciende hacia la Tierra, tenemos el cielo con un valor numérico 1, luego tenemos el lago con un valor numérico 2, el fuego con un valor numérico 3 y el trueno con un valor numérico 4, que se mueven en sentido descendente, desciende el yang en este arreglo, el de Fuji. Después el valor numérico, esto es interesante, se cruza hacia el lado opuesto. Acá hay un movimiento de cruce, tengo 1, 2, 3, 4 y aparece el 5 del lado opuesto, como si fuera un movimiento, digamos, de yin y yang, cruza al lado opuesto. Bien. Y acá tengo el, dijimos, el viento con el 5, el agua con el 6, la montaña con el 7 y la tierra con el 8. Este es el movimiento descendente del yin. Bien, estos son los valores numéricos en el arreglo del Fuji. Lo interesante de estos valores numéricos es que siempre que sumo un par de opuestos, la suma me da 9. Entonces, el 1 del cielo con el 8 de la tierra es 9, el 3 del fuego con el 6 del agua es 9 también. El 4 del trueno con el 5 del viento también es 9 y el 2 del lago con el 7 de la montaña también es 9. Es interesante, acá ya empezamos a ver, para quienes hacen medicina china, el 3, el 6 y el 9 aparecen en gran medida, sobre todo con todo lo que son las técnicas de tonificación o dispersión. Ya vamos a estudiar un poquito más de esto. Pero les recomiendo, bueno, por ahí sale alguna, en internet se suele ver alguna frase de Tesla, no sé si conocen a Nikola Tesla, el inventor básicamente de la energía eléctrica alterna que hoy estamos utilizando para esta transmisión, además de muchas cosas más. Muy interesante científico del siglo XX, decía que el universo se manifiesta en 3, 6 y 9. ¿No? Acá ya tenemos un paralelismo interesante para estudiar. Entonces, este es el arreglo de Fuji con el cielo arriba, la tierra abajo. Hacia la izquierda estaría el fuego y hacia la derecha estaría el agua. Estos 4 son los puntos cardinales, digamos, los elementos cardinales del canon superior, ¿no? Entonces es muy interesante estudiarlo a nivel de la interpretación de los símbolos, qué significaba, por ejemplo, el trigrama, el agua duplicado, ¿no? Representa el hexagrama número 29, que es, se traduce como oscuridad, una traducción posible que es la que yo estoy trabajando. Es cuando, recuerden, siempre que tomamos un trigrama de los 8 primarios y lo duplicamos, obtenemos lo que son los hexagramas, digamos, hay una persona que me hizo como una comparación como lo que serían los arcanos mayores en el tarot, son como los principales, son los que se obtienen duplicando el trigrama inferior, se repite en el trigrama superior. Entonces habíamos visto cielo y tierra duplicados me da iniciar y responder, o lo creativo y lo receptivo, y agua y fuego duplicados me da, agua duplicado me da la oscuridad o el peligro, a veces se traduce como lo abismal, y el fuego se traduce como lo adherido o el brillo también. Es interesante ver las traducciones varían. Ahí estábamos hablando en la previa también con un compañero presente bueno, que es difícil obtener hacer una interpretación a veces del símbolo que ocurre. En realidad, yo lo que le digo es que todo es interpretación. El I Ching lo podemos tomar como un método proyectivo y todo aquello que nosotros estamos volcando sobre estos símbolos es un contenido previo de nuestro que lo usamos a la hora de interpretar la situación o lo que sea que estemos viviendo en momento presente. Bien, siempre estamos en momento presente. Entonces, el agua, ¿por qué el agua era lo abismal? ¿Por qué el agua era la oscuridad? Bueno, habíamos hablado que el trigrama agua tenía esa asociación, lo yin, la oscuridad, el invierno también puede llegar a ser, vamos a ver, que se corresponde con el solsticio de invierno. Tiene toda esta asociación de dificultad, si se quiere. Se dice que el pueblo chino principalmente era un pueblo continental, no eran grandes navegadores, si bien hubieron otras expediciones que después dieron lugar a otras culturas, como la cultura japonesa, que tiene una raíz muy fuerte con la cultura china, unos vínculos muy importantes. Principalmente el pueblo chino era un pueblo continental, entonces el agua siempre representaba el peligro, ya sea el peligro del océano, el peligro de cruzar un río. Aparece muchas veces la imagen de cruzar la gran agua, ¿no? En algunos hexagramas de Lichín, en algunas líneas, donde dice favorable, desfavorable. Cruzar el agua, la gran agua, podría ser emprender un viaje en barco,
que podrías hacer referencia al mar o a cruzar un río, como una empresa difícil. Cuando se habla de cruzar la Gran Agua, en cualquier momento del I Ching habla de emprender una tarea que lleva mucha dificultad, pero a veces habla de momentos favorables y a veces habla de momentos desfavorables. Pero en esta idea del peligro, ¿no? de las dificultades, está la imagen de el agua como algo difícil. O el agua como un agua profunda, estamos hablando, no el agua que quizás viene del cielo en forma de lluvia, ese es otro tipo de agua, sino el tema de las dificultades. Entonces todo el hexagrama 29, les recomiendo que lo estudien, ahí se los voy a pasar a los que están en la suscripción, va explicando cómo uno debería actuar en momentos de dificultad. Momento de dificultad que nos vamos a encontrar más tarde o más temprano en algún momento de nuestra vida, siempre va a aparecer algún momento de dificultad y de alguna manera, si nos apareciera este hexagrama en una lectura, no hay que entrar en pánico, básicamente, es decir, bueno, en momento de dificultad, ¿cuál sería la forma más adecuada de proceder? Y nos va dando algunas pautas muy interesantes de cómo proceder. Sobre todo tiene que ver con mantener la calma, confiar en uno mismo, a pesar de que esté todo, digamos, no hay que hacer de un momento difícil algo peor todavía entrando en pánico, sino mantener la calma, establecer lo seguro y a partir de ahí ir superando poco a poco las dificultades. Muy interesante esa perspectiva del hexagrama número 29, que es la oscuridad o lo abismal también, o el peligro, si se quiere. Son todas estas correspondencias. Y también interesante en la secuencia que el siguiente hexagrama, que es el hexagrama número 30, es el trigrama fuego repetido 2 veces, habla de el brillo, ¿no? Así como teníamos de la oscuridad, pasamos al brillo. Y el brillo hace referencia también al discernimiento, a la luz de la conciencia. Si se quiere, no sé si se recuerdan, pero el fuego también representaba los ojos, al brillo de los ojos, a la conciencia clara que ilumina, el poder discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Habla de ese tipo de brillo que es de una naturaleza, si se quiere, más intelectual, que es de alguna manera también lo que me va a permitir resolver las situaciones de dificultad. De hecho, una de las traducciones de el fuego es lo adherido, porque el fuego necesita adherirse a algo también para existir como elemento, no es yang puro, necesita un elemento yin para existir. Y el hecho de que esté en secuencia de la oscuridad a el brillo, también habla de que para salir de la oscuridad y encontrar ese brillo uno tiene que adherirse a algo. Es la referencia a, bueno, encontrar la unión en las situaciones de peligro es lo que de alguna manera va a ir ayudando a resolver esa situación. Hay una relación muy interesante entre estos dos hexagramas en ese sentido, cómo salir de la oscuridad hacia el brillo a través de la unión, por ejemplo, es una de las cosas que nos dice el I Ching. Entonces, muy interesante esta interpretación. El brillo también, bueno, tiene que ver con el elemento fuego, habíamos dicho, con el trigrama fuego, se puede relacionar con el día, con el sol, específicamente como momento del año se puede relacionar con el solsticio de verano. Entonces ahí también ya podemos empezar a hacer una correlación entre los tiempos, vamos a hacer una mención a eso. Si pasamos, por ejemplo, al arreglo circular a ver si se alcanza a ver acá, del Rey Wen, que es el cielo posterior o postnatal, tengo el fuego arriba y el agua abajo. Bien, entonces el agua se correspondía al solsticio de invierno y el fuego se corresponde al solsticio de verano. Acá tenemos el ciclo de las 4 estaciones que podemos decir que comienza en la primavera con el trueno, viene trueno, viento, luego pasa al solsticio de verano, la tierra que aparece al final del verano, el lago en el otoño, el cielo aparece al final del otoño, el agua en el invierno y luego la quietud, el trigrama de la montaña, es como la quietud al final del invierno, el momento de mayor quietud antes del nuevo comienzo. Entonces acá también podemos hacer una correlación. Cuando obtenemos un hexagrama podemos llegar a establecer en qué momento de tiempo estamos, de ese hexagrama se habla de momento presente o de momento del pasado. Por ejemplo, si me tocara, por ejemplo, del hexagrama donde estamos, ahora estamos más o menos cerca del verano, todavía no estamos en el solsticio de verano acá en el hemisferio sur, pero si me tocara, por ejemplo, en un hexagrama inferior, el viento, ¿no? Y un hexagrama superior, el agua, tengo
todo este ciclo que va desde el viento hasta el agua, y estamos en el momento presente. Se marca decir, bueno, sí, este hexagrama está en momento presente, porque el momento presente se encuentra más o menos entre el inferior y el superior. Se dice que el inferior va en busca del superior. Esa es la forma de determinar el tiempo de un hexagrama como lectura, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que a veces el tiempo presente puede aparecer en otro lado. Si el tiempo presente aparece en otro lado, decimos que el hexagrama hace una referencia a una lectura del pasado, no del momento presente. Pero si nos hace una referencia al momento presente, también nos hace una referencia de los cambios a futuro, y a veces podemos llegar a dividir este tiempo que transcurre desde el inferior hasta el superior en las seis líneas, por ejemplo, y establecer un mensaje para cada periodo. 1, 2, 3, 4. Pero supónganse que me queda así. Entonces establezco 6 periodos de tiempo entre el superior y el inferior. Es una forma de interpretar, por ejemplo, si me tocara una línea de cambio, si fuera la segunda, tercera, la cuarta, la tercera línea de cambio, me tocara una línea de cambio, yo establezco el tiempo al que corresponde esa línea de cambio. Acá hay que meterse un poco a hacer números con una tabla. Yo después a lo mejor les confecciono una tabla para que hagan esa conversión. Ustedes colocan hexagrama superior, inferior, y que les haga la conversión de los días y transforme eso lo divide en 6 líneas, por ejemplo. Eso es cosas que se pueden hacer si yo quiero profundizar en una lectura. Yo tengo una lectura importante, estamos hablando, que me habla de un tiempo presente, y hay una línea de cambio que es como la clave de la lectura. Digo, bueno, quiero saber a qué fecha corresponde esta línea de cambio. Puedo hacer ese juego de matemáticas, pero se los voy a tratar de elaborar para más adelante, no sé cuándo, pero en algún momento se los voy a facilitar para que ustedes puedan hacer esos cálculos de tiempo con los hexagramas, y si no, es cuestión de que se pongan ahí con el lápiz, sacarle punta al lápiz y resolverlo, básicamente. No son matemáticas tan complejas. Pero lo interesante de esto es que en el arreglo del Reiwen, entonces hay una secuencia que tiene que ver con las estaciones, con los solsticios y los equinoccios, y yo puedo, utilizando el arreglo del Reiwen, establecer también en qué momento se encuentra la lectura y si está en tiempo presente o no. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Respecto de los valores numéricos, los valores numéricos del Reiwen tienen también otros valores numéricos. Por ejemplo, el agua, esto tiene que ver con el gráfico del río Luo, que es una suerte de mapa en el cual el Reiwen se dice que tiene una visión donde se le aparece un animal en un río. Puede haber sido un sueño o una visión. Una tortuga que sale de un río y en el caparazón tenía grabados unos diagramas de puntos. Estos diagramas de puntos se terminan correspondiendo con estos números que están aplicados, que sería el 1 abajo, que corresponde con el agua, el 9 arriba con el fuego. Luego tenemos hacia el este, que sería hacia mi izquierda en este caso, tengo el 3 para el trueno, el 7 para el lago. En las diagonales tengo el 4 para el viento, el 6 para el cielo, y en las otras diagonales tengo el 2 para la tierra y el 8 para la montaña. Este arreglo es súper interesante porque vemos, después se los voy a pasar bien el gráfico para que lo vean, pero básicamente tenemos en las direcciones cardinales, tengo 1 y 9, lo que sería abajo y arriba. Izquierda y derecha tengo 3 y 7. Son los números impares. Entonces, el 1 abajo se comienza, por ejemplo, vamos a ver el ciclo de movimiento de el yang. La energía yang comienza con el 1. Son los números, lo recuerden, los números impares representan el yang. Entonces, el 1 es yang. Avanza hacia el 3 en sentido, hacia la izquierda, en sentido de las agujas del reloj, sería en sentido horario, hacia el 3, que se corresponde en este caso con el trueno. El 3 luego salta al 9, que está arriba, que se corresponde con el fuego, y termina con el 7, que es el lago en este caso. Entonces tengo 1, 3, 9 y 7, mirando en las direcciones cardinales. En este sentido vemos que el yang va en sentido horario. Bien, eso de ahí ya viene una explicación, por ejemplo, de por qué en medicina china se utiliza el sentido horario para la tonificación del yang. Siempre que estimulo algo en sentido horario, es como si estuviera, si están con un tornillo, ¿no? Enroscándolo para que entre, ese es el sentido horario.
estoy aportando, estoy tonificando, estoy estimulando, se dice estimulando el yang, por eso se utiliza el sentido horario para estimular. Y después en las esquinas tengo 2, 4, 8 y 6, el sentido del yin va en sentido antihorario. El 2 con la tierra empieza arriba en la esquina superior derecha, luego tengo el 4 en la esquina superior izquierda, el 8 abajo a la izquierda y el 6 abajo a la derecha. Tengo 2, 4, 8 y 6, gira en sentido antihorario. Se dice en sentido antihorario es el sentido del yin que se utiliza para expulsar, por ejemplo, los factores patógenos en medicina china. Entonces el yin limpia o elimina los males patógenos, se dice en medicina china. El yang tonifica la energía vital. Por eso utilizo siempre el sentido horario para tonificar y el sentido antihorario para dispersar. Esto vale para masaje, acupuntura, moxa, lo que sea. Quizá también lo podemos utilizar para otras dimensiones que no sean la medicina china, pero bueno, es mi área por ahí de estudio, así que voy a hacer muchas referencias a esto. Entonces, interesante este sentido. Además, este es un ciclo que no tiene fin. ¿Por qué es un ciclo que no tiene fin? Porque si yo tomo, por ejemplo, el sentido del yang, tengo 1, vamos va a ver el 3, por ejemplo, 1 por 3, 3 por 3, 9, me da el de arriba. 9 por 3, 27, vemos que estaba el 7 a la derecha, si saco el 2 y me quedo solo con el 7, 7 por 3, 21, vuelvo al 1 de abajo, ¿no? Y vuelve a ser un ciclo sin fin. 1, 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, el sentido del yang. Y si voy en el sentido del yin, antihorario tengo 2, por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, me quedo con el 6 del 16, y vuelvo a empezar por 2, 12, por 2, 24, me quedo con el 4, por 2, 48, y así el sentido de giro del yin antihorario no tiene fin tampoco. Interesante esto, se dice que tanto el yin y el yang giran y giran sin fin. Bien, esto es información que podemos sacar, por ejemplo, de los arreglos circulares. Vemos que distintas informaciones tenemos del arreglo de Fuji y del arreglo del Rei Wen. Decimos, Fuji hace más referencia al plano de lo no manifiesto, al plano como al mundo espiritual o al mundo de las ideas, como le quieran llamar, y el arreglo del Rei Wen hace referencia al mundo de lo manifestado. Hay más cosas que se pueden llegar a sacar de acá, pero por ahora vamos hasta acá con esto. Lo importante es que se utilizan estos dos arreglos, aparecen mencionados a veces en algunos textos del I Ching, pero quiero que sepan que hay mucha información, hay mucho que se saca de acá y aporta, por ejemplo, a la medicina china, al Qigong, al Feng Shui, a otras manifestaciones de la cultura china, que a veces cuando uno estudia estas cosas, por ejemplo, yo cuando estudié medicina china decían, bueno, en sentido horario tonifica, y la explicación es ¿por qué? Porque sí. Bueno, hay una explicación, hay un fundamento numerológico, está bien, es arbitrario, podríamos decir, pero está establecido hace miles de años y se viene utilizando, de por qué horario tonifica, por qué antihorario dispersa, por qué el yang avanza de 3 en 3 y por qué el yin va en el ciclo del 2, los números pares, ¿no? A referencia en el yin. Todo esto viene de los arreglos de los trigramas según el Rei Wen, por ejemplo. Además de esto, hay más información que se puede sacar, pero por ahora vamos con esto hasta acá. Entonces, hemos hablado del hexagrama de 29 y 30, que son el cierre del canon superior, digamos, de la primera parte del I Ching. Quería presentarles un método más de lectura. ¿Por qué? Si ya tienen otros. Bueno, porque aunque usted no lo crea, todavía hay personas que pueden llegar a resultar de complicado obtener el hexagrama. Con las varillas ni hablar, es el más complejo. Está el de las varillas simplificado y está el de las monedas, el clásico de las monedas, de ir sumando hasta que me dé 6 o hasta que me dé 7, 8, 9 para ir obteniendo las distintas líneas, ¿no? Ese ya lo conocen. Ahora, esto de todas formas pueden llegar a representar cierto nivel de complejidad, entonces hay otros métodos de lectura que les voy a presentar. ¿Para qué? Para que lo tengan en cuenta y incluso hasta ustedes, la idea es que encuentren el método que les resulte más cómodo. De hecho, como comentario, habíamos visto que tanto el método clásico de las varillas como el método de las monedas podía arrojar más de una línea de cambio. Y cuando vimos el método de las varillas simplificado, era solo una línea de cambio y siempre aparecía porque estábamos tomando, por ejemplo, cuando obtenemos primero el trigrama inferior, después el superior, y en el tercer paso obtenemos la línea de cambio, vamos separando de 6 en 6 hasta que me quedan 6 o menos, era algo así. Ustedes pueden modificar eso
para que separen de 7 en 7 para obtener ninguna línea de cambio, si se quiere. O sea, le pueden sumar una variable más para obtener hexagramas estáticos si los quieren obtener, ¿no? Pero por ahora quedémonos con eso, que es ese método como el que les enseñé, que es el método de varilla simplificado. Traten de no modificarlo, salvo que ustedes quieran hacer sus propios experimentos. Lo que les voy a presentar hoy es un método que se hace con 8 monedas. Se utilizan 8 monedas iguales. Yo tengo acá monedas de 1 centavo del año 99, para que vean que es verdad cuando les digo que estoy estudiando el I Ching hace bastante. Entonces, lo importante es que tienen que ser 8 monedas iguales. Bien, entonces vamos a tener monedas que son todas iguales aparentemente de un lado, del lado de lo que sería cara, por ejemplo, pero va a haber una moneda, a ver si la puedo encontrar, que es distinta. Una moneda tiene de un lado, del lado del número, pintado de otro color. Esa moneda distinta es la que nos va a ayudar a encontrar el hexagrama que estamos buscando. Entonces, ¿cuál va a ser el método? Primero que nada, pueden llegar a tener en un papel los 8 trigramas arreglados según la disposición de, por ejemplo, pueden tomar la que recomienda el maestro Juan, la disposición de Fuji, ¿no? Con el cielo arriba, la tierra abajo, a la izquierda el fuego, a la derecha el agua, etc. Bien, entonces van a tener esa disposición y lo ponen en un papel. Colocan las monedas todas boca abajo, para que no se vea cuál es la que es diferente, y las van a mezclar y después las van a acomodar. Yo acá tengo un asistente que me va a acomodar las monedas, una en cada agujerito. Venía, acércate un poco. Ahí tienes una sillita. Entonces, una en cada posición colocas una moneda. Bien. Entonces, primera parte. Coloco las monedas, una en cada posición, y después las das vuelta. Sí, hasta encontrar la que es la blanca. Mientras tanto, lápiz en mano. Y ahí apareció. Entonces, el trigrama inferior, la primera, corresponde con la Tierra. Bien, trigrama inferior, la Tierra. Entonces volvemos a hacer el procedimiento. ¿Se entiende la idea? Agarramos 8 monedas y las acomodamos circularmente y después damos vuelta y vemos en qué posición tocó la que es diferente. En este caso tocó trigrama inferior, la Tierra abajo. Entonces volvemos a repetir. Y las damos vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está, apareció. Entonces apareció arriba de la Tierra el agua. Bien. Ahí tenemos un hexagrama que después vamos a buscar. Enseguida vamos a buscar a cuál corresponde. Pero apareció primero abajo, trigrama inferior, arriba, trigrama superior. Lo mismo que cuando hacíamos el método de varilla simplificado, primero obteníamos el inferior, después el superior, porque siempre construimos de abajo hacia arriba. Ahora, volvemos a mezclar las monedas y vamos a obtener la línea de cambio. Entonces, mezclamos, mezclamos, mezclamos. ¿Cómo vamos a hacer para obtener la línea de cambio? Separame 2 monedas, me las pasás. Separamos 2 monedas y luego acomodamos las monedas verticalmente de abajo hacia arriba. O sea, van a quedar 6. Si separo 2, son 8. Me quedan 6. Tengo 6 posiciones. Tengo que encontrar cuál es la línea de cambio y las vamos dando vuelta de abajo hacia arriba. A ver cuál tocó. La primera no, la segunda. Entonces la línea de cambio está en el segundo lugar. Bien. ¿Se entiende la idea? Facilísimo. Eso correspondería a un 6 en el segundo lugar. Entonces tenemos un hexagrama con una línea de cambio, que precisamente teníamos tierra abajo, agua arriba, y pasa a transformarse en agua arriba y agua abajo, que es el 29, que es el que ya conocemos. Estamos viendo justo hoy. Entonces, tierra abajo, agua arriba, vamos a ver a qué hexagrama corresponde. Y se corresponde con el 8. La unión o la cohesión. Hermoso, hermoso hexagrama, les diría.
también. Muy, muy lindo el concepto de la unión. A veces tiene distintas traducciones, pero podríamos interpretarlo desde el símbolo, sin ir al texto, de por qué la tierra abajo y el agua arriba significa la cohesión, y quizá porque es la tierra la que le da cauce al agua y forma, encuentran la manera en que, no sé, todos los ríos van al mar. Uno puede empezar a hacer una interpretación libre antes de ir al texto, que es un ejercicio que yo les recomiendo. No se queden solo con los textos. Trabajen ustedes con el símbolo, con lo que para ustedes significa cada símbolo. Pero básicamente entonces vamos a tener, pueden usar un papel que sea siempre el mismo, con las 8 posiciones, y luego las monedas, las 6 monedas verticalmente, y las van dando vuelta hasta que aparece la línea de cambio. Lo bueno que tiene este método es que puedo obtener hexagramas estáticos también si al separar 2 monedas justo me estoy dejando afuera la que, digamos, la que es distinta. Bien, entonces este método es otro método para obtener lecturas del I Ching, que lo pueden implementar y van a obtener siempre un hexagrama y la posibilidad de obtener una línea de cambio o no. Bien, esa también, ustedes según qué postura quieran tener, si ustedes quieren siempre tener líneas de cambio o que tengan la opción de que no, pueden elegir uno u otro método. Siempre recuerden, cada método tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, el hexagrama obtuvimos el 8 que se transforma en el 29. Por ejemplo, si vamos a hacer una interpretación de los tiempos, volvamos acá, tenemos, si quiero saber si esa lectura se corresponde con el tiempo presente o no, vamos al arreglo de el rey Wen y tenemos la tierra abajo, tenemos acá, comienza en la tierra y va hacia el agua. Va hacia el agua. Entonces, estamos, en este caso, fuera del tiempo presente porque nosotros estamos casi llegando al solsticio de verano. Entonces, usted un hexagrama que me habla de eventos del pasado. Entonces, de los tiempos, ni me preocupo en este caso. Distinto hubiera sido que el tiempo presente estuviera dentro de esta línea de tiempo del hexagrama. Bien, en este caso tocó un hexagrama de tiempo pasado. Bien, significa que no hace referencia necesariamente, si lo interpreto así, como situaciones de tiempo presente. De todas formas, cuando uno va a buscar consejo al I Ching, que es la forma en la que yo recomiendo que lo lean, la sabiduría no está siempre en el presente. A veces de la reflexión y del análisis de nuestro pasado podemos obtener igual también mucha información, muchas enseñanzas. Bien, bueno, yo creo que eso era un poco hasta acá lo que tenía para mostrarles. No sé si tienen alguna pregunta o comentario. Voy a compartir, mientras pueden ahí ir usando si quieren el chat o el micrófono para ir haciendo preguntas. Voy a ver si les puedo compartir algunas imágenes. Bueno, esta imagen quería compartirles de el arreglo de Fuji, de los 8 trigramas primarios. Entonces esto lo podemos dibujar en un papel para utilizar el método de las monedas. Recuerden, tienen que tener 8 monedas iguales de un lado, y del otro lado lo que van a hacer es pintarlo de otro color, por ejemplo. ¿Qué más tenía para mostrarles? Tenía para mostrarles lo de el cuadrado mágico, que se llama esto en, bueno, ese es el arreglo de Fuji que ya vimos. Los valores numéricos, ¿no? Que va en sentido hacia la izquierda, desciende desde el cielo el arreglo de Fuji al agua, al fuego, al trueno, y luego cruza, se invierte, va al viento del lado opuesto, empieza a bajar en sentido descendente hasta la tierra también. Ese sería el movimiento. Los valores numéricos siempre en el arreglo de Fuji van a sumar 9, ¿no? 1 y 8, que es el cielo y tierra 9, 3 y 6, 9, 2 y 7, 9, 5 y 4, 9, en el arreglo de Fuji. Y en el de el rey Wen cambia esto y la suma siempre me va a dar 10. Es muy interesante esto, como
valor, a ver si se alcanza a ver ahí. En esa. Bien, en el arreglo del Rey Wen, la suma siempre me va a dar 10, ¿no? Tengo abajo el valor numérico 1 para el agua, arriba el 9 para el fuego, suman 10, después el trueno 3 más el lago 7 suman 10, el 4 del viento más el 6 del cielo suman 10, el 2 de la tierra con el 8 de la montaña suman 10. Entonces acá tenemos, esto se llama cuadrado mágico, al medio se le asigna el valor numérico 5, que corresponde con la tierra, es el 5, y bueno, en ese caso va a sumar 15, las diagonales o todo, digamos, las diagonales o horizontal o vertical sumaría 15, ¿bien? Y acá vemos que 1, 3, 9 es el sentido de circulación del yang. Acá también podemos deducir que, digamos, se dice esto de el yang asciende del 1 al 3 al 9 y luego desciende, tiene un movimiento como de máximo crecimiento, después empieza a decrecer, ¿no? Y en el sentido del yin va en el sentido antihorario 2, 4, 8 y 6, ¿no? Empieza creciendo 2, 4 y 8, llega al 8 al máximo y después empieza a descender y cae de vuelta al 6. Va como siempre sube y baja, ¿no? En este ciclo, el ciclo del yin en sentido antihorario, el ciclo del yang en sentido horario. Bueno, eso era lo que tenía para mostrarles. Después de acá hay más información que se puede obtener. Si lo llevamos estos al cuerpo humano, esto si lo proyectamos sobre el cuerpo humano, aparecen, por ejemplo, bueno, los 5 elementos están acá, ¿no? Lo que sería el 3 se corresponde con el hígado, con la dirección del este, con el elemento madera, la madera genera el fuego, que es el 9, por ejemplo, y así sucesivamente puedo ir acomodando los 5 elementos en esta tabla. Por ejemplo, el agua, que es el 1, genera la madera, que es el 3, la madera genera el fuego, que es el 9, y de esa forma tenemos el ciclo de generación, estaría de alguna forma representado también. Después el fuego viene la tierra, que corresponde con el 2 en este caso, máximo yang. Después aparece la tierra, el yin, y el metal que va a corresponder con el 7 que aparece a la derecha. Por ejemplo, ¿no? Cosas que podríamos seguir deduciendo acá, pero no los quiero aburrir de momento con esto. Bien, bueno, no sé si tienen preguntas o comentarios. Sí. Bueno, para hacer la ubicación en el tiempo, recordá siempre, tenés el fuego está arriba y el agua está abajo. El fuego representa solsticio de verano, el agua representa solsticio de invierno. Luego tenés el trueno, representa el equinoccio de primavera, y el lago, el equinoccio de otoño. Son como los puntos cardinales en la estación. Y cuando obtenés un trigrama, vas desde un trigrama desde el inferior, que sería suponer que te salió desde el inferior, hasta el superior, desde la tierra hasta el agua. En realidad, si somos más precisos en nuestra interpretación de los tiempos, el hexagrama del agua dura desde acá hasta acá. O sea, abarca este periodo de tiempo también. ¿Se entiende? Sería como el final, hasta el final del último periodo del invierno, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, primavera, verano, otoño e invierno. Bien, las 4 estaciones. Entonces, este es el periodo de tiempo que yo puedo dividir. La matemática sería la siguiente: tengo los 365 días, ¿no? Lo divido en 8 y me va a dar algo así como 40 y pico días cada periodo. Entonces, cada hexagrama, para que no quiero ser tan bruto, pero cuando uno está en vivo no puede hacer cálculos tan fácilmente. Entonces, 365 dividido 8, tengo 45 días, es el periodo de cada trigrama. Bien. Como para saber cuánto abarca desde un momento hasta otro momento. Bien. Pero es aproximadamente solsticios y equinoccios. Si yo tengo desde este momento, si yo quiero saber cuándo comienza el hexagrama de la Tierra, acá tengo que sumarle al solsticio de verano 45 días, o sea, del 21 de diciembre para el hemisferio sur sería... esto corresponde al hemisferio también.
Después van a venir los fundamentalistas del I Ching a decirle que no, que esto es universal, que esto siempre hace referencia al hemisferio norte, pero yo les digo que si ustedes viven en el hemisferio sur, lo adapten porque estamos hablando de las estaciones, así que el chi celestial cambia en este caso. Entonces, solsticio de verano le sumo 45 días, 45,6 días sería. Voy a tener 21 de enero más 15, te va a quedar más o menos cerca de principios de febrero, ¿no? Más o menos. Entonces, principio de febrero va a estar el 6 de febrero, por ahí hay que hacer bien la cuenta. Empieza este hexagrama. Y a partir de ahí tengo mi fecha inicial, ¿no? El periodo de tiempo que abarcaría esta lectura. Desde el inferior empezás a contar. Entonces, el último va a terminar, si a mí me había tocado el solsticio de, o sea, el elemento agua, y le sumo 45 días, va a ser más o menos también principios de, tengo acá julio, principios de agosto. ¿Está bien? Entonces mi lectura va desde principios de febrero hasta principios de agosto. Ahí tengo febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Tengo 6 meses justo. Entonces, si yo divido en las 6 líneas, si me hubieran tocado líneas, cada línea va a corresponder a un mes. Ahí la lectura es más o menos fácil, porque justo, como dejé afuera un par, me va a quedar ese periodo de tiempo dividido 6 y ahí puedo encontrar a qué periodo de tiempo corresponde cada línea. Hay que dedicarle un tiempo. O sea, no hace falta que hagamos esto en cada lectura. Es solo cuando uno hace preguntas respecto de tiempos. A veces uno dice, bueno, ¿cuál es el momento ideal para, no sé, mudarme, viajar o construir o algo? Y puedo utilizar el I Ching y preguntarle al I Ching en este sentido. Después, obviamente subjetivo. No responsabilicen al I Ching por sus éxitos o sus fracasos. Bueno, preguntas, comentarios por ahí que tengan de esto. Yo les recomiendo que traten de que sea entretenido. Si les gusta la parte matemática de ir y ver los tiempos, los números, háganlo, y si no, simplemente van al texto y se quedan con la lectura, porque ya hay lecturas que de por sí son muy lindas y no necesitamos profundizar más en significados. Pero, por ejemplo, el hexagrama número 8 que salió, a mí me gusta en particular, que es la unión. Entonces podemos hacer una lectura también del hexagrama, porque nos habla de cuáles son los hechos que llevan a la cohesión desde una multitud, que es el 7, que es el ejército, ¿no? En algunas traducciones, el 8 es la unión. O sea, ¿cómo logramos la unión de la multitud? Bueno, hay toda una transformación en la secuencia lineal de los hexagramas que vamos a ir estudiando, que es muy interesante, pero si no, podemos ir directamente a la línea de cambio, por ejemplo, y vamos a ver cómo es una línea de cambio que lleva desde la unión al hexagrama 29, que es el peligro. Bueno, ¿qué pasó ahí? La unión alberga peligro también, en algunos casos. Entonces, dice, por ejemplo, vamos a leer solo la línea. Dice, la unión alterna a oscuridad. No todas las uniones son así como brillantes. Dice, la segunda línea es un elemento yin en un lugar yin. Recuerden, las posiciones de las líneas pares son posiciones yin y las impares son yang. Entonces, una línea yin en un lugar yin es un lugar, se dice, central y correcto. Central porque está en el centro del trigrama inferior y correcto porque se corresponde a una línea yin en un lugar yin. Bien, eso ténganlo en cuenta. Dice, en el I Ching, el trigrama inferior también se conoce como trigrama interno. Representa el mundo interior de uno. En otras palabras, la sinceridad debe venir del propio corazón. Por lo tanto, el texto del Yao dice, buscar la unión desde adentro. Ser perseverante y recto trae fortuna. El elemento yin en este lugar responde al elemento yang del quinto lugar, que arriba estaba el agua con una línea firme en el quinto lugar. Estas dos líneas hacen eco y se responden mutuamente. Son, dice, amorosas, se cuidan y se apoyan también, y se coordinan. Entonces, dice que la sinceridad interior crea una situación muy auspiciosa. ¿Bien? ¿Qué relación tenemos con la oscuridad? Y bueno, quizá
ahí allá viene la interpretación propia, ¿no? Quizá cuando hay una unión que se basa en la sinceridad interior, en una verdad interna, como se dice, de buscar la unión desde adentro, esto me puede ayudar a atravesar los tiempos oscuros y las dificultades de una manera más armoniosa. Eso ya es una interpretación mía, pero digamos, acá, esto que hablamos de la interpretación, está lo que dice el texto y está después lo que yo interpreto en base al texto. Bien, pero interesante eso que vean. Si dice un lugar correcto, hace referencia a una línea yin en una posición yin, que sería el 6 en el segundo lugar, que es la línea de cambio que le tocó al compañero, que sería la forma de interpretar. Bien. Bueno, no sé si tienen preguntas o comentarios de esto que hemos visto hasta acá. Pueden hacerlo. Yo tengo una pregunta con respecto para hacer el cuadro del año. Nosotros Sí, usamos el diagrama de Fuji, pero después, por ejemplo, el mes y medio de una estación a otra se divide por 3 líneas, no por 6, porque esos hexagramas tienen 3. momento. Son dos conceptos distintos. Primero, para hacerle el cálculo de los tiempos se utiliza el diagrama del Rey Wen, no el de Fuji. El del Rey Wen, cielo posterior, postnatal. Segundo, cuando obtengo un hexagrama, o sea, cuando obtengo una lectura que va desde el 2 o sea, desde la Tierra hasta el agua, por ejemplo, considero los 45 días de el agua también en mi lectura. Entonces voy a ir sumando acá 45, 45, 45, 45. ¿Está bien? 1, 2, 3, 4. Entonces 45 por 4 me da 180 días, que van a ser justo medio año. ¿Ok? Ahí ese es el tiempo que tiene esta lectura, pero eso valdría en realidad solo si estuviera en tiempo presente. Si no está en tiempo, o sea, si mi presente está acá, antes del solsticio de verano, esta lectura no se corresponde a tiempo presente, solamente del pasado. Podría pensar el pasado del año anterior, si se quiere, que es el más próximo que tenemos. Pero eso ya vamos como abriendo líneas de interpretación. ¿Se entiende la respuesta? ¿No? Sí, sí. Por ejemplo, a Bien. mí me tocó trueno cielo, sería este ejemplo, sería el del otro lado. Trueno, cielo, da toda la vuelta. ¿Está bien? Ah, está bien. Del trueno tenés 1, 2, 3, 4, 5 y en realidad tenés que contar hasta el solsticio de invierno, que es donde termina el cielo. Entonces es una lectura que da toda la vuelta y deja solamente 2 periodos sin contemplar. En este caso sí estarías en tiempo presente porque estamos acá. Y Claro, ahí dividir este periodo que son 270 días, lo dividís en 6 partes. en Si 6 querés partes. ver a qué corresponde cada línea. Bien, hay que hacer una matemática no tan compleja, pero hay que afinar el lápiz un poco. ¿Está bien? Dale. Sí, perfecto. Bien. Ahí tenía otra pregunta. Vi un micrófono que se estaba desmuteando. Si tiene. Sí, yo tenía una duda. A ver, digamos que estos son lecturas para nosotros mismos o podemos hacer lecturas para otras personas y si tienen que tirar ellos las monedas Sí, o las tenemos que hacer nosotros. bien. Eso es súper importante. Muy bueno. La pregunta, digamos, la energía de la respuesta tiene que ver con la persona que manipula el instrumento. En este caso las monedas. Si fuera una lectura para el compañero, bueno, la lectura es para él. Yo la puedo, a mí me encanta hacer lecturas para otros porque puedo estudiar el I Ching sin hacerme cargo de lo que, de lo que dice, no me lo tomo personal. Pero conviene que la persona que va a hacer la lectura, o sea, para quien es la lectura, sea la que manipula, ya sea monedas o varillas o próxima clase vamos a ver otro método. Y ustedes tengan sus propios elementos de I Ching que sean suyos, y siempre suyos, y solo suyos, y solamente tocados por ustedes. Esa sería la recomendación. Entonces pueden tener un elemento para personas, para consultante, si quieren hacer lecturas a otras personas, y un elemento para ustedes mismos. Sí, sí, como en el tarot, ¿no? Que hay una baraja para ti y otra para
en el caso de, por lo que he leído, porque yo no, Sí. me han explicado también lo mismo. O sea, vale. Muy bien, Sí. esa era la duda. Cuando practique un poco con estas monedas y los cuadros, iré viendo a ver si tengo más dudas. Bueno, de momento. dale. Excelente. Bueno, no sé si hay más preguntas, comentarios por ahí, ¿no? Bueno, yo les voy a leer ahora del otro el texto, del de Wilhelm. Vamos a ver qué dice la línea de cambio en el hexagrama 8, que acá es la solidaridad. En el otro autor era la unión. Son interpretaciones parecidas, pero diferentes. Fíjense qué interesante. En este texto dice, la solidaridad trae ventura, indaga el oráculo una vez más, ve si tienes elevación, duración y perseverancia. Si es así, no habrá defecto. Los inseguros se allegan de a poco, el que llega tarde tiene desventura. Es el único hexagrama de Li Ching, creo, que dice, volvé a consultar, si querés. Si eres sincero. El único. Todos los demás es como una sola tirada y que anda a pensar, porque si no es como estar, como cuando uno no entendió y volver a preguntar es como, bueno, ponete a pensar en lo que te dijeron antes de seguir preguntando. Pero es muy interesante en la interpretación que hace Wilhelm, habla de los fenómenos que tienen que ver con cómo se va desarrollando los lazos humanos y cómo se va desarrollando las uniones y los vínculos entre las personas. Por eso se dice que el que llega tarde, que se queda afuera, digamos. Es una interpretación totalmente distinta, o sea, similar, pero habla de cómo van formándose los lazos entre las personas. Por eso dice, el que llega tarde tiene desventura. Y el 6 en el segundo lugar, dice, mantente solidario con él en tu fuero interno, la perseverancia trae ventura. Dice, cuando de un modo recto y perseverante va uno al encuentro de los ruegos que desde arriba exhortan a obrar, las relaciones con el otro son en primer término interiores. Así uno no se pierde a sí mismo. En cambio, quien busca solidaridad como un pegajoso trepador, no sigue el sendero del noble que salvaguarda su dignidad, sino que se desperdicia a sí mismo. Bueno, también es otra enseñanza, otra interpretación. O sea, Wilhelm nos habla de no buscar la solidaridad con fines de beneficio personal. Bien, sino es como, bueno, obrar desde la verdad interior primero. Acá es lo mismo, bueno, esto les comentaba en la previa, antes de la clase, hay distintas traducciones, distintas interpretaciones. Hay personas que dicen que solo la versión de Wilhelm es la única y válida porque fue aprobada por los maestros chinos. Pero bueno, no es la única interpretación de todas formas. Y sí tenemos que saber que hay un sesgo de interpretación. En cualquier traducción siempre es una interpretación. Entonces, bueno, Wilhelm tiene un sesgo de interpretación porque él era, como habíamos dicho, creo que fue el primer encuentro, misionero jesuita, entonces tiene todo un código de ética y moral propio que después lo transpone en el I Ching. No significa que sea mala su traducción, simplemente que tiene una interpretación con ese sesgo, distinta al otro autor que estamos trabajando. Entonces, ténganlo en cuenta, ustedes también van a tener siempre su sesgo de interpretación, por eso también ya hablando de hacer lecturas a otros, conviene quizá tratar de exponer los elementos y no hacer juicio de valor, de bueno o malo, sino simplemente establecer una dinámica de los elementos, tratar de entender, digamos, como los fenómenos naturales, el verano y el invierno, los fenómenos celestiales, digamos, la luna llena, la luna nueva. No hay bueno o malo acá, es simplemente entender la mecánica de los elementos para después tratar de conocer mejor cuál va a ser el devenir, que es lo que nos interesa, ¿no? Es la transformación, los cambios, que de eso se trata el libro de los cambios. Bien. Bueno, hasta acá entonces con el encuentro de hoy, si no hay más preguntas o comentarios. Bien. Por ejemplo, la interpretación que yo hice cuando salió de la unión alterna a oscuridad sin ir al texto, dije, bueno, algunas uniones nos llevan a conocer quizá
estados más oscuros, puede ser para llevar luz, quizá, hacia esos rincones oscuros del propio ser, pero como para tener en cuenta, yo tengo mi propio sesgo de interpretación solo de ver el símbolo. Digamos, después el texto me dice otras cosas, que son muy lindas, pero vayan trabajando en esos distintos planos de interpretación para encontrar más información, porque sobre todo como método proyectivo yo puedo volcar un poco de mi inconsciente en esto y tratar de conocerme mejor a mí mismo. Como decía el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. Bien, hasta acá entonces y nos vemos para la próxima. Después, quienes estén ahí suscriptos pueden acceder al material extra con las traducciones que voy haciendo. Gracias por todo. Pablo. Gracias, nos vemos.